Bueno, tengan buenas noches. Buenas noches, Pedrito. Buenas noches. No he saludado casi ninguno porque ya es medio tarde. Vamos a continuar con el librito el cuadernillo Lecciones para la vida cristiana. Vamos a estar ahora en la lección número 6. Lección número 6. Se trata del bautismo en agua, esta lección. A veces nos parece que deberíamos, a lo mejor no hacerlo porque los que han pasado, los que lo conocen están habituados ya, pero a veces hay personas que preguntan y no conocen y desean saber. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Como dice la palabra de Dios, estar preparado para dar para dar la palabra y para enseñar lo que es y para qué es, ¿no? Esta enseñanza del bautismo en agua. Allí está como sepultados en el bautismo, dice el cuadernillo, ¿no? De los que lo tienen, yo creo que lo tienen varios a ese cuadernillo. Vamos a comenzar aquí Hubo una gran comisión del Señor Jesús en Mateo 28, sí, y lo vamos a leer allí, en Mateo 28, no lo marqué, pero los últimos 2 versículos del Evangelio de Mateo, las palabras del Señor Jesús da una comisión llamada la Gran Comisión, para los seguidores, para los discípulos del Señor. Y dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te agradecemos por poder abrir tu palabra. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe a instruirnos, a que esta palabra tuya nos transforme nuestras vidas, Señor, podamos gozarnos y predicar tu palabra, también enseñarla y también en esta enseñanza, Señor, que nos vas a dar. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos la gran comisión que da el Señor Jesús, ¿no? Un claro mandamiento y el deseo del Señor que a medida que se predicaba el Evangelio, a medida que sus discípulos fuesen predicando el Evangelio, debían bautizar. No, aquí no tenemos esperas. Creían y se bautizaban. Hay un hecho muy evidente en la predicación del apóstol Pedro, cuando se convirtieron 3.000 y fueron bautizados. O sea que había una cola larga seguramente en el río o en algún lugar para bautizarlos, ¿no? Por eso, qué interesante esto, que recibían el mensaje aceptando a Jesucristo como su Salvador y eran bautizados. A veces en este tiempo nos preguntamos por qué necesitamos tanto tiempo para tomar una determinación así, ¿no? Pero son otros tiempos y tal vez también a veces tenemos la experiencia de algunos que se han bautizado por el solo hecho de que otros se bautizaban o porque le decían, entonces, o por compromiso o por no quedar mal. En realidad no sentían en su corazón que debían bautizarse. No sentían en su corazón que debían obedecer una ordenanza del Señor. Y allí está el error, ¿no? A veces el bautismo que no le sirve para nada. Porque si bien somos salvos por la fe, cuando uno se bautiza, le cambia el corazón. Le cambia el corazón. El saber que le ha obedecido al Señor, el saber que tiene con el Señor esas cosas que la hemos hecho de corazón y que
esa buena conciencia que tenemos con Dios, aún saber que estamos integrándonos a la iglesia en forma completa, porque a veces decimos, no, lo que pasa es que con el bautismo se puede integrar a la iglesia, puede participar de la cena, y es así. Y es así porque es así. Y porque nosotros cuando hablamos de la iglesia nos olvidamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de alguien que es la cabeza, que es Jesucristo. Y si nosotros tenemos buena conciencia y estamos bien obedeciendo a la cabeza, por supuesto que estamos bien con el cuerpo. Y de eso se trata. De esa buena conciencia y de andar de acuerdo a las ordenanzas. Tenemos dos ordenanzas, sabemos bien en la palabra de Dios, que son el bautismo y la cena del Señor. Pero que el Señor nos ha dejado esas ordenanzas en la cual hay mucha bendición, porque el Señor se encarga de bendecirnos a través del cumplimiento de corazón de esas ordenanzas. Nos bendice, no podemos dejar de hacerlo. Por eso muchas veces causa tanto daño dejar de hacer eso, ¿no? A no hacerlo, pasar el tiempo. Tenemos la ordenanza dada aquí por el mismo Señor y que puede dar lugar a dos preguntas, por lo menos dos preguntas, quizás haya muchos más, pero es una, ¿cómo se practica el bautismo? Que es un poco la enseñanza del cuadernillo, y qué significado tiene esta práctica del bautismo. Vamos a leer un caso, un relato de Lucas, el escritor Lucas, que hace en el libro de los Hechos, un caso conocido, libro de Hechos, capítulo 8. Hechos 8, vamos a leer a partir del versículo 26, vamos a leer. En adelante, allí hay un bautismo muy conocido, una hermosa palabra que nos dejó el Señor a través del escritor, de Lucas. 8:26. Hechos 8:26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Qué hermoso relato, ¿no? Relato que nos habla de este funcionario etíope, un alto funcionario etíope seguramente, ¿no? Porque estaba sobre las finanzas del reinado de la reina de allí, de Candace. O sea que era importante. Y era importante, y no solamente, seguramente había ido más de una vez a Jerusalén. Y fíjense que en aquellos tiempos los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento no los tenía cualquiera, ¿no? Seguramente costaban caro y aparte que no los tenía. Y él tenía un rollo.
Él tenía el rollo del profeta Isaías en su carro y volvía de allí de adorar, dice, de Jerusalén a Gaza. Seguramente había ido más de una vez a adorar. Es decir, que conocía al Dios de Israel, al Dios Padre, conocía a Jehová, a nuestro Señor. Por eso iba a adorar a ese lugar, ¿no? Lo había abrazado la fe de los judíos, había abrazado al Señor, ¿no? Y qué interesante que el Señor, que vio en su corazón el deseo de conocer la verdad, de que esa verdad la conociera él, habló a Felipe y lo hizo ir allí, al carro donde iba este hombre para su lugar, para Gaza, ¿no? Y Felipe, obediente al Espíritu Santo, fue a hablarle a la par del carro. Qué importante es que cuando Dios conoce el deseo o la búsqueda de nuestro corazón, cómo Dios manda las cosas. Había en este hombre el deseo de conocer la verdad. Y Dios vio ese deseo. Y Dios utilizó a Felipe. Y a veces nosotros, cuando hay ese deseo de tener esa comunión con Dios, o de conocer, o de saber, o de que consuele nuestro corazón, o fortalezca nuestro corazón, el Señor sabe. Cuando hay sinceridad, cuando hay una búsqueda de verdad de la comunión con Él. Cuando no relegamos nuestro tiempo en la oración, cuando estamos dispuestos a estar a solas con Él, cuando vamos a la búsqueda de Él en su palabra, Él va a poner en su palabra, a través de una canción, a través de un hermano, va a poner lo que nos falta, lo que buscamos, porque Él ve lo que hay en nuestro corazón, el deseo de estar con Él o el deseo de conocer. Él no es deudor de nadie. Siempre va a estar dispuesto a que nosotros conozcamos o estemos consolados, estemos fortalecidos. Pero debe partir de nuestro corazón ese deseo. El deseo de conocerlo más, el deseo de que venga, que su presencia se manifieste cada día en nosotros. Esa presencia que a veces vemos distante, que a veces vemos como que estamos enfriados, apartados, como que Dios se ha ido de nuestra visión. Buscarle ¿para qué? Para que Él sepa de que tenemos hambre de su persona, sed de Él. Y Él lo va a hacer, Él va a venir, Él no nos va a dejar con nuestra sed, no nos va a dejar con nuestro hambre. Él va a venir a darnos, como el Señor Jesús, el pan de vida, ¿no? Para que nosotros tengamos, que esta vida que nos dio sea una vida que resalte, que salte para vida eterna, ¿no? Como nos ha dado el Espíritu que está en nosotros, y que ese Espíritu no sea contrañido, no sea apagado, sino que nos dé la vida, y esa vida tenga cada vez más fuerza en la esperanza que nos espera, estar fortalecidos en esa esperanza. Allí estaba el etíope camino ¿cómo es? A Etiopía, el lugar donde estaba el reinado. Y se acercó Felipe, y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, ¿qué leía? Y este hombre le dijo que lo que estaba leyendo, ¿no? Isaías allí. Y entiende lo que lees, le dijo. Y no entendía. ¿Cómo puedo entender si nadie me enseña? Allí estaba el maestro, el enseñador. Allí estaba Dios, ¿no? El Espíritu Santo, para enseñarle, para darle claridad a lo que estaba, a lo que necesitaban realmente, ¿no? Felipe, ahí guiado por el Espíritu Santo, le va a aclarar a qué se refería lo que estaba leyendo, aquel siervo sufriente, aquel Mesías prometido. Seguramente no lo dice la palabra, pero seguramente era el capítulo 53 de Isaías, ¿no? Que habla de aquel pasaje de
de la oveja que fue llevado al matadero, del cordero que enmudeció, de la humillación con el que no se hizo justicia. Y todo aquello Felipe lo enseñó a aquel funcionario, ¿eh? Y aún más, seguramente le enseñó que no está en la Escritura, pero lo da a entender después sobre el bautismo, sobre la ordenanza del Señor que debía bautizarse si creía. Y así fue que Felipe, que el eunuco aceptó estas verdades, ¿no? Que le daba a Felipe y creyó en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, dice la palabra. Pero además, siguiendo el camino, tal vez, allí pararon el carro, porque vio agua, el eunuco, vio agua y dijo, le había enseñado seguramente que debía ser bautizado, si creía. Entonces, ¿qué impide que yo me bautice si hay agua? Y nada lo impide, estaba el agua allí. Pero hay una cosa que el eunuco dice que impide, si hay un impedimento para mi bautismo. Y ese impedimento es lo siguiente. El eunuco estaba mutilado en sus órganos, no podía pertenecer, no podía ser, dice la palabra de Dios, sacerdotes, pueblo israelita, ni tampoco podía pertenecer a ser miembro, a la membresía de Israel. Dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, no podía ser. O sea que, ¿por qué él preguntaba si había algún impedimento? Y porque seguramente le habían dicho que él, como en el estado que estaba, no podía pertenecer porque él si iba a la sinagoga o iba al templo, y tenía rollos de la escritura, estaba interesado y aprendía y preguntaba a los maestros, seguramente le habían dicho que él no podía pertenecer al pueblo israelita, como a la religión judía. Por eso le preguntaba si había algún impedimento a Felipe para bautizarse. Pero la gracia de Dios no tiene impedimentos para estas cosas. La fe es para todos, para el griego, para el judío. El bautismo es para todos, no hay impedimento, no hay trabas, no hay piedras de tropiezo, no hay nada, es para todos. Era también para este hombre, para todos. Por eso debemos ir por todas las naciones, dice la palabra de Dios, a predicar el Evangelio y que sean bautizados, ¿no? Allí el eunuco recibió el bautismo que él seguramente pensaba que no era para él, pero que lo recibió porque era por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Así se dio que se paró el carro, dice el versículo 38 y 39, y ambos descendieron al agua, dice. Ambos descendieron al agua. Así Felipe lo bautizó al eunuco. Es sencilla, ¿no? La práctica del bautismo. Ambos descendieron al agua, uno tuvo que sumergirse, lo sumergió completamente en el agua y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy sencilla la forma del bautismo, la práctica, digamos, del bautismo. El versículo 19 de Mateo habíamos leído que era la voluntad del Señor, así enseñada, de forma sencilla. Hacer discípulos y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así fue lo que hizo Felipe con este funcionario etíope, ¿no? Este paso de obediencia iba a traer al creyente, trae en realidad una conciencia, una buena conciencia con Dios, decimos, una buena conciencia. El saber que está cumpliendo un deseo del Señor, el saber que está cumpliendo con la voluntad de Dios, el saber que está cumpliendo una ordenanza del Señor y que se está integrando completamente a la iglesia del Señor. Hemos visto la forma como se hace, ¿no? En forma sencilla el bautismo. Y no está de más decir que solamente es para los que han creído, porque a veces se puede bautizar sin haber sido regenerado.
sin haberse convertido. Esa es la primera lección que dio Federico del cuadernillo, ¿no? La conversión, la regeneración. Y se pueden meter al agua personas que aún no han nacido de nuevo. Y ese es el error, ¿no? Por eso no está de más decirlo que solamente los que han oído el Evangelio y los que han creído en el Evangelio pueden bautizarse. Así, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 18 y versículo 8 de Hechos dice, muchos corintios, dice, creían y eran bautizados. Esa es la secuencia. Oían, creían y eran bautizados. De nada sirve el bautismo si no han creído y no han oído el Evangelio y no han creído en ese Evangelio, ¿no? Decimos, bueno, esta es la forma sencilla, ¿no? Sumergir a la persona que ha creído completamente en el agua, la forma del bautismo. Y luego tenemos el significado del bautismo, dijimos. La pregunta del significado. Vamos a leer en Romanos, capítulo 6. La figura de lo que es el bautismo, o el simbolismo, ¿no?, de lo que es el bautismo en el agua. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Está claro, ¿no? Cómo es el simbolismo y la figura espiritual. Tenemos aquí el agua donde se lo sumerge al que cree, como la figura de el juicio y la muerte, porque va a ser el juicio por el pecado que ya lo pagó Jesús, y después la muerte debajo del agua. Esa es la figura de Cristo cuando estuvo en la sepultura, ¿no? que resucitó. Pero este es el símbolo, ¿no?, de esa verdad espiritual. Cuando Jesús fue sepultado, había muerto por todos los pecadores. O sea, fue Él nuestro sustituto en la muerte, ¿no? Por lo que es una verdad espiritual que el creyente, cuando cree, muere también juntamente con Cristo. Por eso podemos decir que como creyente hemos muerto al pecado, porque Cristo murió por nosotros, pero también hemos sido sepultados cuando Él fue sepultado. Y también hemos resucitado, porque Él resucitó. Él es la primicia, pero nosotros también hemos recibido la resurrección. Y cuando habla de la resurrección que hemos recibido nosotros, no habla del tiempo futuro, habla del tiempo presente. Ya hemos sido resucitados. Ya tenemos la promesa que se va a cumplir, pero ya tenemos la certeza que vamos a resucitar porque Jesús resucitó por nosotros. Esta situación espiritual que hemos muerto al pecado, también hemos muerto al mundo, también hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Eso es lo que hace la muerte en Cristo, ¿no? De morir a nosotros mismos. Eso lo leo en capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, ¿no?, escribiendo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí está, ¿no?, todo lo que hizo el Señor Jesús y lo que yo puedo tener
por su muerte, su resurrección, todo lo que hemos recibido, ahora lo podemos vivir en la carne por la fe, por la fe. Por eso podemos morir a nosotros mismos y al pecado, ¿no? Y por el poder de Dios en nuestras vidas. Por tanto, cuando nos bautizamos, estamos haciendo una fe, estamos demostrando, digamos, una confesión pública que hemos tomado lugar, que ha tomado lugar en nosotros, que hemos tomado lugar en Cristo en su muerte, pero también en su sepultura y también en su resurrección. Y que vamos a vivir en novedad de vida, como solemos cantar, ¿no? Cuando se hace el bautismo, vivir en novedad de vida, esa nueva vida que Dios nos ha dado, y que la podemos vivir nosotros, ¿no? Hay dos pasajes que no sé si el tiempo nos alcanza, pero vamos a leer rápidamente. Hay dos en Colosenses, un poquito más adelante, Tana, Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta es una realidad de nuestra vida, ¿no? La resurrección. Y capítulo 3, ahí el que sigue, en los primeros versículos, 1 y 2, dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Allí está nuestra vida nueva, nuestra novedad de vida. Poner la mirada en las cosas de arriba, ¿no? Hemos resucitado con Cristo. Busquemos las cosas donde está el Señor sentado a la diestra del Padre. El creyente que verdaderamente fue bautizado no lo ha sido solamente con esta enseñanza porque ha sido sumergido en el agua, sino además demuestra que su vieja naturaleza ha muerto al pecado. Esa es la demostración que tiene que haber en su vida. Por eso podemos decir que el bautismo que tenemos, el bautismo que podemos hacer, no debe ser también, además de un sentir del corazón, de un deseo de la obediencia, debe ser también una demostración en lo exterior, en nuestro testimonio. Damos nosotros mostramos nuestra fe al demostrarlo públicamente, ¿no? En lo que hemos creído. Y vamos a sumergirnos en el agua y vamos a mostrar en nuestro testimonio de lo que hemos creído, una demostración de nuestra vida. La iglesia en los primeros tiempos, en los primeros tiempos había muchos bautismos, muchos. Ya lo dijimos de Pedro, ¿no? Que allí también había lugares que se bautizaban mucha gente en la historia de la iglesia, pero también había mucha persecución. Había muchos perseguidos y aún muchos eran muertos, ¿no? Eran asesinados por su fe. Esto no quedó en la historia de la iglesia, no solamente allí quedó en la historia de la iglesia, por supuesto quedó escrito en la palabra de Dios, pero la historia de la iglesia sigue con nosotros. No va a estar escrita, pero sí va a estar vivida. Y la iglesia sigue viva en el mundo, pero también sigue también bautizándose muchos hermanos, pero también siendo perseguida. Y también hay hermanos que siguen siendo asesinados. Hay lugares donde son perseguidos los cristianos, todos sabemos, todos hemos escuchado, donde no hay, quizás haya tolerancia para aquellos que confiesen de palabras que son de Cristo, pero no pueden hacer una fe pública de bautizarse. No pueden decir, sí, yo he creído, por eso me bautizo y sigo al Señor, ¿no? Porque allí, en esa manifestación de seguir y obedecer las cosas de Dios, allí están preparados los enemigos de la obra de la cruz
Y allí comienza la persecución. Y en muchos lugares los cristianos creen, pero no pueden bautizarse. Porque allí, cuando se manifiestan de esa forma, allí son verdaderamente expuestos a la persecución, a la muerte, o si pueden irse, se van. Yo creo que allí es difícil, ¿no? En ciertos lugares el bautizarse. Son lugares donde los enemigos del Señor no lo permiten. Por eso son perseguidos. Por eso que tenemos una nación que es bendecida, que podemos hacerlo públicamente. Lógicamente que a veces se debe pagar un costo por cosas que hacemos en la vida cristiana. A veces hacemos cosas para el Señor y que tienen costos. Y que nos cuesta digerir ese costo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo hago esto para el Señor, o hago esto obedeciendo al Señor y tengo que pagar este costo. Esto me pasa a mí por obedecer. Esto me pasa a mí porque quiero agradar al Señor. Y eso es una pregunta que a veces nos podemos hacer, ¿no? Pero a veces debemos aceptar que el precio por la obediencia a Dios. Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, va a encontrar varios casos que por obediencia a Dios encontraron persecución y encontraron un montón de cosas. Y eso el Señor no lo oculta, el Señor nos dice en su palabra que nosotros, siendo discípulos de Él, podemos encontrar persecución y ofensas. Y por eso allí puede estar el costo. El bautismo puede ser un testimonio público, demostrar lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestro corazón, pero puede derivar también en algún precio que debemos enfrentar. Y conozco casos de precios que se deben enfrentar con la familia, con los amigos, con los compañeros de lo que sea, de la escuela, de trabajo, con los vecinos, de burlas, de no dejarlos, o de ponerle trabas en el camino. Pues mirá, si vos te llegás a bautizar, no entras más a esta casa. Yo conozco casos. Ahí hay que pagar el precio, en la obediencia al Señor. Pero el Señor no nos deja solo. Siempre está Él allí para que enfrentemos y obedezcamos a su palabra. Pero todo creyente que paga muchas veces el precio, se paga y disfruta de la misma experiencia que tuvo el etíope. Dice el versículo 39, este hombre siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. No es cualquier gozo el que tenía, es la bienaventuranza del Señor, el saber que tiene el gozo de la salvación, el saber que ha cumplido con su Señor. Es la realidad de este eunuco como de nosotros, de aquellos que hemos puesto la fe en obediencia a los deseos de la voluntad de nuestro Señor, a los deseos de la voluntad de nuestro Señor, el obedecer su ordenanza, el saber que estamos con buena conciencia para Dios, el saber de que podemos ser testimonio para otros que hemos obedecido una ordenanza, y el saber que el Señor se alegra de eso y bendice nuestra obediencia a su palabra. Así como también este eunuco etíope, el bautismo para todo creyente debería ser causa de gozo. Debería ser causa de gozo el poder andar en una vida nueva, novedad de vida, como dice la canción, pero también como dice acá el Evangelio, ¿no? en la carta del apóstol, una vida nueva. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra vida el Señor, y porque se nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y porque tenemos una esperanza de gloria que nos espera. Y si empezamos a enumerar las riquezas que nos ha dado el Señor, no terminaríamos de enumerarlas, porque no las conocemos todas, conocemos lo que dice la palabra de Dios, pero cada día hay cosas nuevas con el Señor. Como dice la canción, cada día veo cosas nuevas, ¿no? Y el Señor quiere bendecirnos. Y nos pide la obediencia, y nos pide que ojalá que podamos también llevarle a otro
este gozo del bautismo que hemos recibido, y que cada vez que hay un bautismo, que pronto va a haber aquí, nosotros nos recuerda, ¿no?, nuestro bautismo, y nos alegra y gozamos. Es una cosa que no podemos explicar con palabras. Yo no la puedo explicar con palabras, porque una cosa espiritual que no se explica, se siente, se disfruta, y podemos gozarnos en el Señor. Y ojalá que así sea en esta noche, y podamos alegrarnos con los que se alegran, y saber que hay muchos hermanos que desean bautizarse. Tenemos que orar por ellos, que se agreguen otros más a la lista, y que en ese día haya gozo en los que se van a bautizar, y también en los que vamos a participar de esa fiesta. Ese día de mi bautismo fue el día más feliz de mi vida. Amén. Y contento y feliz. Lo gocé tanto, pensé que volaba también. Sí. Les vi por allá arriba hablando. Pineta lloraba. No, era una cosa tan hermosa y tan Porque, espiritual. claro, porque es espiritual, es una bendición espiritual. Es una bendición espiritual que es difícil de explicar, ¿no?, y de decir. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te agradecemos, Señor, esta palabra que nos dejaste, esta enseñanza, y también, Padre, que podamos también tener presente, Señor, que hay hermanos que necesitan de la palabra, que necesitan ser instruidos en tu palabra. Señor, bendice a cada hermano, a cada familia en este lugar. Te rogamos también por lo que se ha pedido, Señor, los enfermos, los que pasan por dificultades y pruebas, Señor, que realmente tú les fortalezcas, les consueles a aquellos que están tristes, que están acongojados, que están con problemas y cargas, Señor, que realmente tú, que quieres llevar nuestras cargas, Señor, nosotros tengamos, Señor, la voluntad, el deseo de ponerlas sobre tus hombros. Tú eres el que cicatriza nuestras heridas, el que cura nuestras heridas, Señor, nuestras enfermedades. Padre, te damos gracias por todo, te pedimos tu bendición sobre esta iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, acá está la lección número 6.